Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 31 de diciembre de 2025, es la última lectura de este año. Y bueno, pues es el séptimo día dentro de la octava de Navidad. Las dos lecturas son de Juan, del apóstol. La primera lectura es de la carta de Juan, la primera carta, capítulo 2, del 18 al 21. Y nos dice, hijitos míos, esta es la última hora. ¿Han oído ustedes que iba a venir el anticristo? Pues bien, muchos se han vuelto anticristos. Han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros, pues si hubieran sido de los nuestros, habían permanecido con nosotros, pero sucedió así para que se pusieran de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Por lo que a ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Juan, capítulo 1, del 1 al 18. En el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él. Y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino porque nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénico del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el Bautista, dio testimonio de él, clamando, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí tenemos una redacción en este Evangelio, pero primero vamos a aclarar la primera carta de Juan, capítulo 2, del 18 al 21. Recuerde que Juan escribió tres cartas, estamos en la primera, y bueno, pues quiero informarles a ustedes que pues esto que nos está diciendo Juan es el último de los apóstoles que muere en la isla de Patmos, ya anciano. Era muy joven cuando anduvo con nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente 12, 13 años tenía Juan cuando anduvo con nuestro Señor Jesucristo, era un muchacho. Hoy diríamos que sería un niño, ¿no? Sí, porque nuestra ley aquí en México dicen que los menores de 18 años son niños. Ajá, niños. Bueno, y aquel entonces, pues a los 12 años ya eran ciudadanos, ¿eh? Ya eran personas adultas. Nos menciona aquí Juan, dice que esta es la última hora. Dice, ¿han oído ustedes que iba a venir el anticristo? Pues bien, ya muchos anticristos se han presentado. Por lo cual ya nos damos cuenta de que es la última hora. Pues sí, sí, porque no es la última hora, ¿en qué sentido dirán ustedes? De que la verdad, ¿verdad? Era precisa. Ya es la última hora. Se ha cumplido todo. ¿Sí? Decían, no, es que va a venir el anticristo. Mucha gente dice el anticristo, que es un demonio, el anticristo, que es un monstruo, el anticristo, que es un presidente, el anticristo, que es una nación. No, no, no. Anticristo, anti-mesías, anti-hijo de Dios. Cristo es una palabra en latín. ¿Sí? Anti-mesías, pues es una palabra en hebreo. ¿Sí? Ungido, ¿eh? Anti-ungido, ¿eh? El hijo de Dios. Anticristo quiere decir que está en contra
del Mesías, del ungido, ¿sí? Y pues eso es, nada más que ya, hoy en día salen con esas patrañas de que el anticristo, sí, es un presidente, es un multimillonario, ¿no? Es Elon Musk, sí, ya saben, ¿no? Ya lo quieren hacer hasta famoso a Elon Musk con eso, ¿no? Y anteriormente eran otros, ¿no? Saddam Hussein y muchos, ¿no? Decían que eran el anticristo, ¿no? Pues estaban en contra de Cristo, pues son anticristos. Pero no es que nada más vaya a haber uno. Aquí muy claramente lo dice Juan. Dice que de entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros, pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pues sí, hay muchos infiltrados dentro de todas las creencias, dentro de toda la manifestación de la doctrina de Cristo. Hay mucha gente que finge. Sí, hasta nuestra iglesia católica. O sea, ¿para qué decimos mentiras? ¿No? Es la verdad. Hay muchos infiltrados que entran por otros objetivos, y no para predicar y pastorear y ser ovejas, y ser pastores, y ser guías, sino todo lo contrario, ser lobos, ¿sí? Bueno, y muy claramente le dice aquí Juan eso, ¿no? Si habrían sido de nosotros, pues hubieran permitido nosotros, pero sucedió así para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Y les dice, por lo que ustedes tocan, han recibido la unción del Espíritu Santo. Pues sí, y tienen así el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Recuerden que pues nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo, somos templos vivos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ya todos pues somos hijos de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y así lo dice el Evangelio de mismo Juan, que aquí lo dicen, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de Juan el Apóstol. Juan el Apóstol menciona a su tocayo, el Juan el Bautista, ¿no? Primo de nuestro Señor Jesucristo, aquí lo menciona en el Evangelio. Bien, pasemos al Evangelio entonces de Juan 1, del 1 al 18, en donde nos está dando una redacción, un recordatorio de quién era Jesucristo, de quién es Jesucristo. Porque mucha gente dice, oye, ¿quién, Jesucristo quién es? Pues con que lean esto de Juan 1 del 1 al 18 es más que suficiente. Ahí les va a dar a entender a la gente ignorante, a la gente preguntona, a la gente que se quiere levantar el cuello como diciendo, ¿quién era Jesús? ¿No? Pues aquí está. ¿Sí? Acuérdense que los testigos de Jehová, como los árabes, y como nuestros hermanos mayores, los judíos, también los árabes, ¿no? Son nuestros hermanos mayores. Y muchas otras sectas o comunidades no creen que Jesucristo haya muerto. No creyeron, ni creen. Y mucho menos que haya resucitado, ¿eh? Uy, no. Eso ya es una grosería para ellos, ¿no? Bien, pues vamos a internarnos en el Evangelio. Dice que en el principio ya existía aquel que es la palabra. Ya Jesucristo ya existía. Acuérdense que antes era Dios. Viene aquí es el Hijo de Dios y se va de aquí es Dios Hijo. Son tres formas diferentes de identificarlo. A ver, repito. Antes de llegar aquí es Dios. Se rebajó a la condición humana para venirnos a dar indicaciones y decirnos qué es lo que tenemos que hacer correctamente. Porque no le hacían caso a nuestros hermanos mayores, y mucho menos la gente que no era judía, ¿no? Se rebaja la condición del ser humano, ¿sí? Dios se rebaja la condición del ser humano. De esa manera lo entendemos, ¿no? Entonces, antes de llegar aquí, es Dios. Cuando está aquí, 33 años aproximadamente, es el Hijo de Dios, así se lo identificamos. Porque en los evangelios nos menciona muy claramente que cuando es bautizado, una voz se escuchó en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, el que tengo mis complacencias. Y cuando fue la transfiguración y Pedro, Santiago y Juan estaban ahí viendo la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que se le apareció Moisés y Elías, Moisés la ley y Elías el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento, se escuchó una voz que se dijo, este es mi Hijo amado, el que tengo mis complacencias. Y cuando Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo, nadie te ha dicho eso como humano, eso te lo ha dicho mi Padre Dios. Bueno, pero pues les digo, muchos no creen que haya resucitado nuestro Señor Jesucristo y que aparte sea Hijo de Dios. Bueno, en el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Eh?
Ya en el principio Él estaba con Dios, todas las cosas vinieron a la existencia por Él. Y sin Él nada empezó en cuanto existe, ¿se dan cuenta? Todo fue creado para un fin, para un objetivo. Así lo está explicando Juan, el evangelista. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Jesús es la luz. Muy claramente Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. No dijo, yo soy el camino y los caminitos son mis apóstoles y el caminote es mi Santísima Madre. No, 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 no. Él dijo, yo soy el camino. Él. O sea, no podemos llegar a nuestro Padre Dios haciendo a un lado a nuestro Señor Jesucristo. Y pues hacerlo a un lado es no conocer su doctrina. Hacerlo a un lado a nuestro Señor Jesucristo es no cumplir con lo que nos está diciendo en la doctrina. Y nos lo dejó muy sencillo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Ahí se encierra toda la ley de los profetas. Es el único mandamiento que dice, olvida de todos los demás. Oye, pero, ¿qué le decimos? No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. La iglesia somos nosotros, los seres vivos. La iglesia no son las instituciones. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. La fe está acompañada de obras. Así lo dice la carta de Santiago capítulo 2. Ahí lo pueden revisar. Entonces, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Por eso, Él es la luz que brilla en las tinieblas. Las tinieblas son aquellos ignorantes que no conocen a Dios, que son pecadores, que no quieren aceptarlo. Bueno, están en las tinieblas. Y las tinieblas no lo recibieron. Cuando llegó aquí, los fariseos, los escribas, los saduceos, los esenios, muchos no lo quisieron recibir. Muchos no lo aceptaron. Y hoy en día no lo aceptan. Después de más de 2000 años. Nos menciona, les digo, es una redacción de Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, o sea, su tocayo, Juan el Bautista. No era su apellido, era porque bautizaba, primo de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que nuestro Señor Jesucristo era menor 6 meses. ¿Sí? Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, o sea, dar testimonio de Jesucristo, para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, era el testigo de la luz. Él vino a preparar el camino. ¿Sí? Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, en el mundo había sido hecho por Él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Lo vuelve a repetir Juan. ¿Sí? No lo quisieron conocer, y hoy en día tampoco lo quieren conocer. Hay gente nefasta que quiere invadir con ideologías perversas la palabra de Dios, con la metafísica, con el más allá y con el más acá. Inventan ideologías y dicen que todo esto es una forma esotérica, ¿no? Sigue aquí, dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿se dan cuenta? Con el pueblo judío. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, o sea, como nosotros. ¿Lo aceptaste? ¿Lo aceptas? Pues entonces ya eres hijo de Dios. Ya no eres solamente creación de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Pues eso es muy importante que lo entendamos, hermanos. ¿Sí? Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Si tú estás aprendiendo la doctrina de Cristo, estás aprendiendo la palabra de Dios, y no te estás dejando guiar nada más por intereses ajenos a la palabra de Dios de algunos guías espirituales, pastores, sacerdotes, presbíteros, instituciones, tengamos mucho cuidado. Hasta dentro de nuestra iglesia católica, si saben ustedes, si han estudiado la historia de nuestra iglesia católica, no inventes. Por eso mucha gente no está en la iglesia católica, por tanta perversidad que ha tenido la iglesia católica. Tiene un historial tenebroso. Sí, tiene cosas buenas, como todos. Tú como ser humano tienes cosas buenas y malas, ¿no? Desafortunadamente las cosas malas son las que más se proyectan, ¿no?, que las cosas buenas, ¿no? Por eso Jesucristo dijo, ya me di cuenta que ustedes no sirven para nada. No lo dijo así, pero nos dio a entender. Hagan un solo mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Con eso es más que suficiente. Y le decimos, no tomes en cuenta nuestros pecados. No, porque si toma en cuenta nuestros pecados, ninguno en el planeta se salva. Bueno, a lo mejor sí los niños menores de 3, 4 años, ¿no?, que no saben hacer el mal. A lo mejor son los únicos que se salvan. Por eso en una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues son los niños, son los limpios de corazón, no tienen nada
ningún pecado, dirán ustedes. Pero nacieron con el pecado original. Bueno, así se menciona, así se dice. Porque al llegar a ser un ser humano, ya tiene las condiciones de llegar a cometer pecado en un futuro. No es que ya tengas el pecado, ¿eh? Entonces por eso dice, pues, el pecado original, pues, sí, el origen del ser humano, ¿sí? Que es la desobediencia, el raciocinio humano, que nos conlleva a alejarnos de Dios. Bueno, después platicamos de eso. Y nos sigue diciendo aquí, bueno, repito nada más, dice, los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la sangre, de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, o sea Jesús, y habitó entre nosotros, o sea Jesús, hemos visto su gloria, su resurrección, gloria que le corresponde como a un unigénito del Padre, pues sí, llegó lleno de gracia y de verdad, exactamente. Porque decimos en el Santo Rosario, vaso espiritual de elección, porque María, sí, contuvo a nuestro Señor Jesucristo en su vientre, por eso es vaso precioso de la gracia, vaso de verdadera devoción, sí. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Y en su evangelio, lo hemos escuchado que dice que no era digno de desatarle ni su sandal. Y era su primo, pero no convivió con él de niños. Fíjense, o sea, fíjense lo que le estoy diciendo. No convivieron, porque Juan el Bautista vivió en Judea, al sur del país de Israel, y Jesús vivía en el norte, en Galilea, en Nazaret. Estamos en México. Es como si le dijera, tú naciste en Sonora, Hermosillo, Sonora, ¿sí? Y tu primo vive en Oaxaca, al sur. O si quieres al este, vive en Quintana Roo. Pues ¿cómo iban a convivir? Y en aquel entonces no había teléfono, ni redes sociales, ni internet, ¿sí? No había camiones ni coches para transportarte de volada. Había caballos, camellos, elefantes, burros, mulas. ¿Ah? Bueno, pues les digo esto para que me comprendan, ¿no? Lo que estaba mencionando, ¿no? Que Juan el Bautista pues no tuvo nada que convivir con. ¿Se acuerda que María fue a visitar a su prima Isabel a las montañas de Judea para ayudarle en el parto? Se fue desde Nazaret, ¿sí? Hasta allí. ¿Cómo le hizo? No nos menciona la Sagrada Escritura, ¿eh? Pero pues tuvo que tomar una caravana, no crean que se iba caminando sola. Sí. Bueno, todo eso lo tienen ustedes que analizar, hermanos, ¿eh? De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Sí, nuestro Señor Jesucristo nos dejó muchas cosas. Se fue y nos dejó al Espíritu Santo. Híjole, imagínate. Los dones del Espíritu Santo, el poder divino. Lo tenemos siempre y cuando tú lo aceptes. Y lo confirmes. Por eso es que hay un sacramento que dice confirmación. Que lo confirmes. ¿Sí? ¿Qué más nos dejó? Poder platicar con nuestro Padre Dios. Es el primer teléfono que tenemos. Es el primer celular que tenemos. Platicar con nuestro Padre Dios. ¿Cómo le decimos? Padre nuestro que estás en el cielo. Nos enseñó a orar, a tener comunicación con Dios. Nos dejó la institución de la Sagrada Comunión. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía, lo dice el Evangelio de Lucas. ¿Sí? ¿Qué más nos dejó nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? El que nos bautizáramos y confirmáramos que aceptamos al Espíritu Santo con nosotros. En el bautismo, ¿sí? Recibimos la gracia santificante, el perdón del pecado original y el poder ser hijos de Dios y herederos de la gloria. No es de un lugar, un terreno. Herederos de la gloria es regresar con Dios. Venimos de con Dios y vámonos y regresémonos con Dios. Pero si no haces lo que te corresponde, pues regresarás, pero serás exterminado. ¿Sí? Muchos dicen, no, es que te va a mandar al infierno, te va a mandar al purgatorio. No, hermanos, no, no, no. En la Sagrada Escritura no menciona el purgatorio ni el limbo. Ni tampoco menciona en las Sagradas Escrituras que los apóstoles dijeran, va a haber indulgencias.
Y si tú tomas las indulgencias, ya con eso te libras del infierno y del purgatorio y vas directo es como comprar un boleto, un premio, ¿no? No, hermanos, no. Son inventos de nuestra iglesia. Disculpen, ¿no? Yo sé que nuestra iglesia católica, pues sí, ya me han dicho muchas cosas. Yo digo, oye, ya bájale 3 rayitas. No, es que las cosas como son, ¿sí? Sí, sí, pues, ¿para qué inventamos cosas? Ya ves que habían inventado el limbo, que los niños cuando se morían, si no estaban bautizados, no tenían ni pena ni gloria. Ay, por favor. Un papa, ahorita no me acuerdo del nombre de ese papa, que inventó eso, ¿no? Ay, no, cada cosa. Y les digo, las indulgencias, lo mismo, ¿no? Digo, los que conocen la historia de nuestra iglesia católica sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? Es un montón de barbaridades, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. ¿Eh? Hay muchos pastores dentro de la iglesia católica, sacerdotes, que la verdad mis respetos, ¿eh? Son grandes personalidades. ¿Por qué? Porque sí están haciendo las cosas correctamente, ¿sí? Y, pues, yo les puedo mencionar algunos, ¿no? Pero bueno, no vengo aquí a denotar a nadie bueno ni malo, ¿no? Sí, no, porque nombres. No, no. A lo mejor a ustedes les ha tocado a alguno conocerlo y que está haciendo bien su trabajo, ¿no? Es un buen pastor, es un buen apóstol, es un buen discípulo de Cristo, ¿no? Bien, de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la ley, ¿sí? Pero viene nuestro Señor Jesucristo y nos dice, mientras que la gracia y la verdad vinieron de Jesucristo, nos viene a traer la gracia y la verdad. Por eso les digo, que le decimos, no tomes en cuenta nuestros pecados, a Dios. Y fíjense lo que dice aquí muy claramente Juan, ¿eh? Así lo dice Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pues no, pues ¿cómo vamos a ver a Dios? Con estos ojos de seres humanos no podemos ver a Dios. Dios, ¿creen ustedes que es un espíritu? ¿Creen ustedes que es un poder? ¿Una energía? No, hermano, no. No tenemos ni un sobrenombre de cómo identificar a nuestro Padre Dios. Solamente podemos decirle hoy Padre Dios, nuestro Creador, nuestro Padre. Nada más. Pero no, dicen, es que Moisés lo vio en el monte Sinaí o en el monte Oreb, como ustedes le quieran decir. No, hermanos, él escuchó la voz en su idioma, en hebreo, y vio una zarza hirviendo, solamente. Ese no es Dios. En otras, como los árabes, dicen que el que le habló era un ángel. Y de ahí vienen también los testigos, ¿no? De Jehová, que dicen que es un ángel que le habló a Moisés. Pero a Dios nadie lo ha visto jamás. Así, no podemos. ¿Sí? Bien, bien claro lo dice aquí. El Hijo unigénito está en el seno del Padre, en quien lo ha revelado. Pues ahí está nuestro Señor Jesucristo, como les dice aquí el Evangelio. Antes de llegar aquí era Dios, llegó aquí es el Hijo de Dios, y cuando se fue de aquí es Dios Hijo. Así lo identificamos. Y las tres divinas formas en que Dios se nos ha revelado a los seres humanos es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que muchos no creen en eso, ¿eh? Muchos cristianos en la actualidad no creen en eso, ¿eh? Muchas comunidades creyentes no creen en eso, ¿eh? Pero bueno, cada quien tiene su formato. Tampoco los vamos a envidiar, ni tampoco se los vamos a prohibir, ni tampoco los vamos a criticar, ni tampoco los vamos a maldecir, ni tampoco los vamos a hacer a un lado. Es preferible que estén así a que se vuelvan o anden en la delincuencia y haciendo estragos en la sociedad, sí, con tanta maldad, con tanto asesinato, con tanto secuestro, con tanta droga, ¿no? Es mejor que prediquen, que aprendan a su forma, a su manera, ¿sí? Pero que no se vuelvan anticristos, ¿no? Como dice Juan aquí, ya en la primera carta, dije, ya muchos se volvieron anticristos porque están en contra. Andaban con nosotros, pero ya se encontraron, ya están en contra de nosotros. Bueno, hermanos, espero que me hayan comprendido lo que les acabo de explicar. Hoy es el último día, pues espero que estén contentos y alegres por haber llegado al último día, 31 de diciembre del 2025. Y ahí nos esperamos para mañana, día 1 de enero. A ver, busquen las lecturas del 1 de enero, léanlas antes para que vean lo que les voy a explicar o lo que les voy a decir. ¿Sí? Bueno, que Dios les bendiga.